Dentro de las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el de conocer los documentos e informes relativos a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y de sus condiciones en la implementación en los espacios de la organización. Aprobar el interno de seguridad y salud en el trabajo. Si es que este tuviera alguna modificación a futuro, debe ser revisado nuevamente por el comité para ser aprobado. Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, en el que debe constar la programación o cronograma de capacitaciones, cada punto que se va a considerar o estructura de las capacitaciones por puesto de trabajo. Conocer y aprobar el programa anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo, llámese seguridad ocupacional o salud ocupacional. Participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica de la evaluación de políticas, planes y programas de promoción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la prevención de accidentes y programas de promoción. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores lo relacionado a seguridad y salud en el trabajo. Vigilar el cumplimiento de la legislación y normas, llámese que éstas sean modificadas o sean actualizadas de manera que se puedan implementar y se puedan mejorar las políticas y procedimientos y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales con el que se cuenta, señalización, etcétera, de manera que se mantengan en este rumbo de la prevención. Promover el compromiso y colaboración, participación activa mediante eventos, programas o actividades que se puedan desarrollar con la participación de los trabajadores, de manera que se pueda sensibilizar, tomar conciencia de los riesgos laborales a los que están expuestos. Realizar inspecciones periódicas de las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria, equipos, con el fin de reforzar la gestión de seguridad y salud en el trabajo en el orden de la prevención. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los accidentes e incidentes de trabajo que lleven a dar mejor tratamiento o mejorar las actividades y los procedimientos que se aplican en cada posición de la organización. Dando las recomendaciones respectivas, si el caso lo merita, y evaluando la situación de riesgo, manteniendo siempre el análisis y de los nuevos riesgos a los que se puede someter el trabajador. Verificar el cumplimiento y la eficacia de las recomendaciones, valorizando y evaluando si los controles que se han implementado son eficientes o no. Para eso se hace seguimiento a través de las inspecciones para facilitar la revisión y conocer un poco el diagnóstico al que está expuesto el mantenimiento del sistema de gestión. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Analizar y emitir informes de las estadísticas de levantamiento de información a través de las inspecciones de incidentes, accidentes, etc. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios que se han implementado dentro de los planes de emergencia de la organización. Supervisar los servicios de seguridad y salud y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador en temas de protección, prevención en seguridad y salud en el trabajo. Reportar a la máxima autoridad, al empleador, información como accidentes mortales, accidentes graves que de alguna manera influyan en la pérdida de tiempo de los trabajadores, en la pérdida de tiempo de los servicios y que puedan afectar la productividad de la organización. La investigación de cada accidente mortal y las medidas correctivas tienen un plazo máximo de 48 horas para ser reportado a la autoridad del trabajo, para que éste conozca que existe un accidente mortal. Las estadísticas trimestrales y accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales deben ser reportadas también a la alta dirección
para que tengan conocimiento de lo que va ocurriendo entre los trabajadores. Llevar un libro de actas de control del cumplimiento de los acuerdos del Comité de Seguridad y Salud. Reunirse de manera mensual, de manera ordinaria o extraordinaria, para evaluar y analizar la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora vamos a hablar del IPER. El IPER, que significa Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, hoy día es IPER-C porque la C de control se suma a este tipo de metodología de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, porque el control es el que finalmente va a dar tratamiento a los riesgos que se identifican. ¿Qué es el IPER? El IPER es una matriz de identificación, es una metodología que permite hacer una evaluación de los riesgos o peligros a los que está expuesto el trabajador. Este tiene una validez de 1 año. La idea es de que se vayan levantando cada vez que hay cambios o mejoras en los espacios o ambientes de trabajo de la empresa, de manera que se puedan identificar nuevos peligros que puedan poner en riesgo las actividades dentro de la organización. Aquí estamos hablando de condiciones de seguridad. Para eso el IPER establece 2 posiciones. Una son las condiciones de seguridad que pone la empresa, condiciones empleador, y acciones trabajador. Es decir, las personas podemos hacer acciones inseguras que, además o independientemente que las condiciones de seguridad se den o sean las más óptimas, el trabajador podría incurrir en una falta o omisión, o simplemente no le interesó y deja de aplicar el control que se ha establecido, de manera que pueda afectar o atentar contra la salud o seguridad del mismo o de otro trabajador. El IPER permite levantar información respecto de los peligros a los que están expuestos dentro del ambiente de trabajo. Sin embargo, no necesariamente se circunscribe solamente al espacio de trabajo interno, sino también al externo, si es que el trabajo fuera de la oficina, ¿no? O trabajo de campo. En ese caso, los peligros se levantan también en campo y deben de alguna manera tener algún control para evitar que se afecte el trabajador en tanto esté desarrollando fuera del espacio físico del trabajo, ¿no? De los tipos de peligro tenemos riesgos químicos, tenemos riesgos físicos, biológicos y riesgos psicosociales. En el caso del químico tenemos, no sé, por ejemplo, el polvo, tenemos los líquidos químicos que se usan, por ejemplo, como materiales de limpieza. En el caso de los físicos tenemos vibraciones, tenemos ruidos, tenemos iluminación, la parte ergonómica, tenemos temperatura. En el caso del biológico tenemos los virus, las pandemias, las epidemias. En el caso del psicosocial ya va más allá, va más al aspecto personal, digamos, al estrés laboral, a la fatiga, al cansancio, al moving, que de alguna manera puede afectar el desempeño del trabajador y su propia productividad. Como las eléctricas, ambientales y mecánicas, que se suman también a este tipo de peligros, ¿no? que pueden afectar como fuente al trabajador directamente, ¿no? Dentro de la evaluación de riesgos tenemos que la probabilidad o la frecuencia con la que pueda pasar un accidente o un incidente, esto sumado a la severidad, dan finalmente el riesgo, ¿no? La multiplicación de la frecuencia versus la severidad nos debe dar finalmente el riesgo. Para eso, una vez que se identifica esta matriz de 3 o 4 posiciones, de acuerdo a la metodología que se aplica, debe decirnos cuáles son los riesgos más elevados y cuáles son los riesgos más bajos, de manera que de acuerdo a la metodología se puedan tratar los riesgos intermedios, los riesgos
altos o los riesgos extremos y que puedan afectar directamente a la salud del trabajador, ¿no? En el Perú tenemos una estadística bastante elevada con respecto a la ocurrencia de accidentes que llegan más o menos a un promedio de 40 a 45 incidentes a nivel nacional y que son reportados de manera mensual al Ministerio de Trabajo. Registra estos reportes y los pone como estadísticas en su página web y que pueden servir o son útiles para de alguna manera conocer el estándar y ver de qué manera se van aplicando los controles en nuestras organizaciones. Yo saqué alguna información de las notificaciones de accidentes de trabajo por sexo. En el caso de los hombres son los que incurren en accidentes. Por ejemplo, tenemos que en agosto del 2018 hay 1.132 accidentes a nivel nacional en diferentes actividades, 283 son y ahí vemos que más o menos la participación de la mujer en temas de accidentes es menor, mucho menor. Los mapas de riesgo, que son los peligros que se identifican en cada espacio de trabajo y que de alguna manera grafican en qué ambientes de trabajo existen cada tipo de peligro, ¿no? Ya habíamos conversado de los peligros químicos, de los físicos, de los psicosociales, y que de alguna manera refieren a factores de riesgo que pueden afectar las condiciones de trabajo de cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces el mapa de riesgo que debe considerar los peligros a los que estamos expuestos deben estar, de acuerdo a lo que indica la norma, un mapa de riesgo de cada piso para que cada trabajador o cada persona que transita o se desplaza por estos ambientes pueda conocer los riesgos a los que está expuesto, ¿no? Ya sea biológico, químico, físico o psicosocial.